Hoy tengo el gozo de compartir con ustedes el tema que he titulado El Maestro por Excelencia. Y voy a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el verso 1 y 2. Texto que utilizaremos como base para nuestra exposición en este día. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Uno de los títulos más mencionados con los que se conoce a Jesús en los evangelios es el título de maestro. Sus contemporáneos lo reconocían como tal. Los que en esa época eran considerados como maestros veían a Jesús como un maestro superior a ellos, y ellos mismos lo denominaban maestro. Uno de ellos, por ejemplo, Nicodemo, que era reconocido como un hombre letrado en el pueblo de Israel, se acercó a Jesús una noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de Dios como tal, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Más de 40 veces en los evangelios se refiere a Jesucristo como maestro. Él mismo se llamó maestro cuando en cierta ocasión le dijo a sus seguidores: Vosotros me llamáis Señor y Maestro, y decís bien, porque realmente lo soy. Enseñar fue la misión especial de Jesucristo. Con frecuencia Él sanaba, de vez en cuando hacía milagros, frecuentemente predicaba, pero siempre fue maestro. No es que enseñara cuando no tenía que hacer, sino que cuando no enseñaba, estaba haciendo otra cosa. Fue entusiasta en su actividad como maestro. Enseñó en el templo, enseñó en la sinagoga, enseñó en el monte, enseñó en el desierto, a la orilla del mar, enseñó en el camino, enseñó junto a un pozo, enseñó debajo del árbol, enseñó en los hogares, enseñó en un matrimonio, enseñó en un velorio, enseñó en público, enseñó en privado. En esta ocasión vamos a considerar algunas de esas características que lo hacían a él un maestro por excelencia. En primer lugar, personificó la verdad. Lo más importante de un maestro no es lo que él sabe o lo que enseña, sino lo que él mismo es. La lección más efectiva del maestro es lo que él mismo es como persona. Porque en cierta forma, la verdad no es enseñada, sino adquirida. Nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero impartimos o transmitimos lo que realmente somos. No es eficaz la enseñanza que no va acompañada del ejemplo. Hay que practicar lo que se enseña. El padre suele fracasar en su enseñanza porque dice una cosa y hace otra. Pero Jesús vivía profundamente lo que enseñaba. Él enseñó sobre la oración porque oró profundamente. Es más, la Biblia dice que en cierta ocasión, después que terminó de orar, un discípulo le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. El discípulo debió notar algo tan importante en el rostro, en la conducta, en la forma de orar Jesús, que lo impresionó y fue motivado a decirle al maestro que le enseñara a orar. Y es allí, después de esa oración de Jesús, que él enseña a los discípulos el Padre Nuestro, la oración modelo
que ellos debían practicar. El Señor enseñó sobre la obediencia porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él enseñó sobre el perdón porque lo vivió, porque lo practicó. En los momentos más difíciles de su vida fue capaz de perdonar a sus enemigos. Él enseñó sobre la santidad porque fue puro, sin mancha. En cierta ocasión, él pudo decirle a sus enemigos: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Él enseñó sobre la tentación porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y es más, dice la Escritura que por cuanto fue tentado en todo, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esa personificación de la verdad le daba autoridad, y quienes lo oían notaban la diferencia que él tenía con los maestros de aquel entonces. Ellos sabían que Cristo les hablaba no como los maestros comunes de su entorno, sino que les hablaba como quien tiene autoridad. Inspiraba confianza. Su vida reforzaba y le daba peso a lo que decía. Y la gente lo oía de buena gana. Multitudes acudían para escucharlo. Y en cierta ocasión, sus enemigos enviaron unos alguaciles a tomarlo preso, a llevarlo prisionero, a ponerle las esposas y a llevarlo como un reo. Y ellos salieron y encontraron a Jesús enseñando. Y no tuvieron valor para interrumpir la enseñanza que Jesús estaba dando. Antes, por el contrario, se quedaron parados y oyeron todo lo que Jesús estaba enseñando ese día. Y cuando regresaron, los que le habían enviado preguntaron: ¿por qué no le habéis traído? Y lo que ellos tuvieron que responder fue: nunca hemos oído hablar a un hombre como ese habla. Él inspiraba tal confianza en su manera de hablar porque la fortaleza de su enseñanza estaba respaldada por sus hechos. En segundo lugar, Jesús es un maestro por excelencia porque él demostró interés en las personas y deseó ayudarlas. Nada puede recompensar la falta de interés en las personas. Él vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Se interesó de una manera particular por el leproso, aquel hombre que le daba voces diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y él se detuvo y se interesó por su salud, por su bienestar, y le dijo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Él se interesó por aquel hombre pequeño de estatura llamado Zaqueo, que no podía mirarlo a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corrió y se subió en un árbol de sicómoro. Y Jesús, conociendo la inquietud que había en el corazón de Zaqueo, se detuvo y alzó la vista y miró a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, bájate, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Él se interesó en la mujer del flujo de sangre, que había sufrido durante 12 años de muchos médicos y antes le iba peor. Y esa mujer se abrió paso entre la multitud porque dijo y reflexionó: si yo tan solamente toco el borde del manto del vestido del Señor, seré sana de este azote. Y ella entró, violando los principios, las normas, las reglas, las tradiciones de ese entonces. Y quizás levemente tocó el borde del manto del Señor y al instante sintió que estaba sana. Jesús se interesó en aquel leproso que tenía años allí en el entorno cerca del pozo de Betesda, donde un ángel venía de vez en cuando a mover las aguas y el primero que se metía en las aguas quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y Jesús se le acercó y le preguntó: ¿quieres ser sano? Y el hombre dijo: no tengo quien me meta en el pozo y antes que yo voy,
otros entran primero que yo. Y Jesús, viendo que el hombre no tenía quien le ayudara, tuvo interés personal en él y restauró su salud de manera inmediata, porque él tiene interés y preocupación por las personas. La parábola de la dracma perdida, la parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo perdido, nos dan a entender el interés que él tiene en la necesidad de las personas, de los individuos. Él está pensando en ti. Él tiene interés por tu vida, por tu presente, por tu futuro, por tu situación física, tu situación espiritual, tu situación familiar, tu situación económica. Él está interesado como maestro en ayudarte. Jesús fue maestro por excelencia porque entendía la naturaleza humana y la entiende. Él conoce el corazón y los procesos mentales de cada individuo. La Escritura dice que no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de lo que había en el hombre, porque Él conocía el corazón del hombre. La Escritura dice que antes que salgan palabras de nuestra boca, he aquí que Él sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus dudas, Él conoce tus preocupaciones, Él conoce tus incógnitas, Él conoce tus deseos, Él conoce tus frustraciones, Él conoce los anhelos que hay en tu corazón que no has alcanzado. Él conoce tu naturaleza y por conocer tu naturaleza aún más que tú mismo, tiene el poder y tiene la intención de ayudarte, porque como maestro se interesa no tan solamente en dar una clase, sino en tu bienestar, en tu persona, en tu felicidad. Además de esas cosas, el Señor es maestro por excelencia porque Él fue perito en el arte de enseñar. Conscientemente no encontramos registro bíblico ni histórico que Jesús hubiese hecho un curso de pedagogía, pero Él utilizó los métodos que se utilizan hoy en día. Las preguntas, las respuestas, las conferencias, las parábolas, las historias, las dramatizaciones, las conversaciones. Él utilizó todos los recursos pedagógicos para hacerle entender las verdades más profundas al ser humano. Y no lo hizo de una manera complicada, lo hizo sencillo, pero esa sencillez no era escasez de profundidad. Las lecciones más profundas las dio con ejemplos prácticos de la vida para llegar a la más honda necesidad del corazón humano de entender las verdades espirituales que lo conducen a la vida eterna. Es maestro por excelencia porque Él fue y es paciente. No se cansó con las personas intemperantes, inestables como Pedro o los otros discípulos, que hoy los consideramos como santos, pero que fueron personas comunes como nosotros, personas que tuvieron sus dudas, personas que en cierto tiempo y en cierta ocasión le negaron, que dejaron el ministerio, el llamado y regresaron a sus actividades comunes. Y el Señor con su paciencia los buscó, los corrigió, los instruyó, les tuvo una paciencia especial para hacer de esos hombres comunes los hombres que transformaron el mundo con el poder de la predicación del Evangelio. Y los convenció de tal manera que ellos, cuando fueron perseguidos, dijeron: no podemos dejar de decir las cosas que hemos oído y que hemos visto. El Señor fue maestro por excelencia porque creyó en la enseñanza. Él sabía que era el método más eficaz para cambiar los ideales, para dar firmeza y estabilidad en las convicciones.
Él sabía que a través de ese proceso de aprendizaje, esos hombres comunes que él tomó, que eran pescadores y que además tenían prejuicios, él podía lograr a través de la enseñanza cambiar la manera de pensar e internalizar una verdad tan profunda en su corazón que cambiaría la vida de ellos, la vida de su familia, la vida de la sociedad y el mundo entero. Porque todo el que conoce la verdad que el Maestro enseña, esa verdad lo hace libre. Él mismo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él es Maestro por excelencia porque fue y es accesible a todo el mundo. Él no tenía un horario de trabajo, él no tenía una oficina, él no tenía una programación tan rígida que era difícil para las personas tener comunión con él. Cualquier necesitado podía acercarse en cualquier momento. El ciego a la orilla del camino daba gritos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y él se detuvo para darle atención a Bartimeo. Él fue accesible y es accesible a toda clase de personas. Desde su nacimiento, él no nació en tronos, él nació en el pesebre, fácil de llegar, acceso para todo el que pudiera acercarse sin complicaciones, simplemente con la intención del corazón de tener un contacto con el Maestro. Él es Maestro por excelencia porque a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquiera que sea la situación, Él está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año. Y la invitación es, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para encontrar ayuda para el oportuno socorro. El profeta Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles que tú no conoces. Además, el Señor es Maestro por excelencia porque es el único que ofrece instrucciones y además de las instrucciones ofrece su compañía. Él cuando llamó a Josué para reemplazar a Moisés después de la muerte de éste, le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que harás conforme a todo lo que está en él escrito, para que te vaya bien y hagas prosperar todo tu camino. Pero no tan solamente le dijo que hiciera todas las instrucciones que Moisés había mandado, sino que también le dijo que él estaría con él. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ningún maestro tiene esa facultad. Aunque lo deseara, no puede. El maestro en el aula de clase da las instrucciones, asigna las tareas, pero ninguno se va con el alumno para acompañarle en el proceso de aprendizaje. Pero Jesús es diferente a todos los maestros. Él es el Maestro por excelencia. Él le dijo a los discípulos, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ese Maestro sigue invitando y sigue abriendo las puertas para que todo aquel que quiera hacerse su discípulo venga con el deseo de aprender. Y Él está dispuesto a darle respuestas a todas las incógnitas de la vida. Y no tan solamente a responder las preocupaciones o las dudas que hay en el corazón. Él está dispuesto a acompañar al alumno en su aprendizaje. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ese maestro que físicamente estuvo en Galilea, estuvo en Jerusalén, estuvo en el pueblo de Israel, hoy
Físicamente no está con nosotros en cuerpo material, pero está a través de su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Él está tratando de enseñarnos. Él está dándonos clases continuamente, pero a veces no podemos entender cuál es su propósito. Pero aún en esta situación mundial de esta pandemia, el Señor quiere enseñarnos algo. ¿Qué lecciones querrá el Señor darnos en esta situación? ¿No será que Él quiere que nos demos cuenta de nuestra impotencia, que bajemos el orgullo, la altivez, la soberbia, la vanagloria, el creer que somos suficientes? Y hoy un simple virus nos tiene a todos encerrados, para que nos demos cuenta que el ser humano es como nada, como una nube que aparece por un tiempo y luego desaparece, como la flor del campo que hoy está hermosa pero mañana deja de ser. El Señor está tratando con la humanidad como maestro, dándoles lecciones de paciencia, de dependencia de Él. Que sepamos que muchas veces los recursos que tenemos en el banco, en la casa, en la cuenta, los bienes no son suficientes. La Biblia dice: teme a Jehová, haz el bien, apártate del mal, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Quiera Dios que tú que me estás viendo este día puedas hacerte de manera espontánea y voluntaria discípulo del Maestro por excelencia. Serás honrado, serás recompensado, serás bendecido y al final de tus días podrás estar en su presencia para ser premiado y recompensado, graduado en la escuela del Maestro por excelencia. Dios te bendiga. El Señor esté sobre tu vida y tu familia.